Si sigues ganando dinero, pero nunca avanzas, este video te va a incomodar, porque estás a punto de descubrir las 12 leyes invisibles que están controlando tus finanzas sin que te des cuenta. En los próximos minutos vas a entender por qué puedes trabajar toda tu vida, y aún así no ser libre, porque hay reglas del dinero que nadie te enseñó, y hoy las vas a ver todas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas más, pero nunca avanzas? ¿Por qué, incluso cuando logras ganar un poco más de dinero, sientes que nada cambia realmente? Como si todo lo que entra, desapareciera sin dejar rastro. Ahora déjame decirte algo que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. Si sigues haciendo lo mismo que la mayoría, podrías trabajar toda tu vida, y aún así nunca ser libre. Durante años te enseñaron una idea muy simple: trabaja duro, sé responsable, ahorra lo que puedas, y todo irá bien. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué millones de personas que hacen exactamente eso siguen atrapadas, estresadas, viviendo al límite cada mes? Aquí está la verdad que casi nadie te dice. Tus ingresos pueden aumentar, pero si tu forma de pensar y tus decisiones no cambian, tu situación nunca cambia. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que estás dentro de un sistema invisible, que empuja a la mayoría a gastar más, endeudarse más, y depender siempre de un ingreso que no controlan. Entonces déjame hacerte una pregunta directa. ¿Y si el problema no es que necesitas trabajar más, sino que nunca te enseñaron las reglas reales del dinero? Porque existen leyes, reglas invisibles, que están operando ahora mismo en tu vida, lo sepas o no. Y si no las entiendes, no importa cuánto ganes, siempre terminarás perdiendo. Ahora mírate con total honestidad. Te levantas temprano, cumples con tus responsabilidades, trabajas duro, incluso más de lo que te gustaría. Y aún así, al final del mes, la sensación es siempre la misma. No es suficiente. No importa cuánto te esfuerces. El dinero simplemente no alcanza. Tal vez incluso hoy ganas más que hace unos años. Pero, ¿qué cambió realmente? Tus gastos crecieron, tus compromisos aumentaron, y esa tranquilidad financiera que esperabas nunca llegó. Es como si cada vez que avanzas un paso, algo invisible te empujara 2 hacia atrás. Y poco a poco, sin darte cuenta, entras en un ciclo peligroso. Trabajas más para ganar más. Ganas más para cubrir más gastos. Y al final, vuelves exactamente al mismo punto. Y ahí es donde aparece el estrés. Ese que no siempre se ve, pero que está ahí todos los días. En esa preocupación silenciosa cuando llega un gasto inesperado. En ese cálculo constante en tu cabeza, intentando que el dinero alcance. Y en el fondo, en ese miedo que no dices en voz alta, que si algo falla, todo se puede derrumbar en cuestión de semanas. Pero aquí es donde todo cambia. Porque el problema no es que te falte dinero. El verdadero problema es que te falta educación financiera. Sí, así de directo. Porque si solo se tratara de ganar más, entonces todos los que tienen altos ingresos serían libres, y sabemos que eso no es cierto. Hay personas que ganan mucho, y viven endeudadas, estresadas, atrapadas en el mismo ciclo. ¿Por qué? Porque el dinero no responde al esfuerzo, responde a reglas. Reglas invisibles que determinan si avanzas o si te quedas estancado, sin importar cuánto trabajes. Y si no las conoces, tomas decisiones que parecen correctas, pero que en realidad te están alejando cada vez más de la libertad financiera. A partir de este momento, todo lo que creías saber sobre el dinero empieza a cambiar, porque lo que estás a punto de ver no son consejos comunes, son principios que gobiernan cómo funciona el dinero en la vida real. Estas leyes pueden cambiar completamente la forma en la que ves, usas y haces crecer tu dinero. Y presta mucha atención, porque algunas de las siguientes leyes son las que más dinero hacen perder a las personas sin que se den cuenta. Empecemos. ¿Alguna vez sentiste que no importa cuánto ganas, nunca te sobra dinero? Esa es la primera trampa, y probablemente la más peligrosa. Es la ley de Parkinson. Esta ley dice algo simple, pero devastador. Tus gastos siempre crecerán al mismo ritmo que tus ingresos. No importa si ganas poco o mucho, tu estilo de vida se ajusta automáticamente para consumir todo lo que entra. Piénsalo, antes vivías con menos, y sobrevivías. Ahora ganas más, pero también gastas más. Un mejor teléfono, una casa más grande, más necesidades que antes no existían. Y al final, el resultado es el mismo: cero ahorro. Por eso ves personas con ingresos altos, pero llenas de deudas. No es falta de dinero, es falta de control. Y aquí está el problema real. Si no aprendes a controlar tus gastos cuando ganas poco, tampoco lo harás cuando ganes más. Y así es como muchas personas pasan años, incluso décadas, corriendo sin avanzar. Pero aquí es donde la mayoría comete un error aún más caro. Porque no solo pierden dinero, pierden tiempo. ¿Crees que no pasa nada por esperar un poco antes de invertir o tomar decisiones importantes con tu dinero?
Ese después lo hago, ese cuando tenga más, puede ser una de las decisiones más costosas de tu vida. Esta es la ley del valor del dinero en el tiempo. El dinero que tienes hoy vale más que el mismo dinero en el futuro. ¿La razón? Porque hoy tiene algo que nunca podrás recuperar: tiempo para crecer. Imagina que tienes una pequeña cantidad ahora. Si la inviertes, puede generar rendimientos, y esos rendimientos pueden volver a invertirse, creando un efecto que se multiplica con los años. Pero si esperas, no solo pierdes el dinero que pudiste ganar, pierdes todos los años en los que ese dinero pudo haber estado trabajando para ti. Y aquí está el golpe de realidad. El tiempo no es neutral. O está trabajando para ti, o está trabajando en tu contra. Y la mayoría, sin darse cuenta, está perdiendo años enteros por no empezar. Pero hay algo aún más peligroso. ¿Y si te dijera que la mayor parte de lo que haces cada día ni siquiera está generando dinero real? Esa es la ley de Pareto. El famoso principio 80-20. El 80% de tus resultados provienen solo del 20% de tus acciones. Eso significa que la mayoría de tu tiempo está siendo invertido en cosas que no generan valor real. Piensa en tu vida. ¿Cuántas horas trabajas sin avanzar realmente? ¿Cuántas tareas haces que solo te mantienen ocupado? El problema es que nadie te enseñó a diferenciar entre estar ocupado y ser productivo. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas. Trabajan más, se cansan más, pero no ganan más. Ese es el error silencioso que destruye el progreso. La clave no es hacer más. Es identificar ese pequeño porcentaje de acciones que realmente cambia tus resultados y enfocarte ahí. Porque en el mundo real, no gana el que más trabaja, gana el que sabe dónde poner su tiempo. Ahora presta atención, porque la siguiente ley es la que literalmente ha creado fortunas gigantescas. Y al mismo tiempo, es la que la mayoría ignora. Y si tu dinero pudiera trabajar por ti, incluso cuando no estás haciendo nada, eso no es suerte, es el interés compuesto. Funciona así. No solo ganas dinero sobre lo que inviertes, sino también sobre las ganancias que ese dinero genera con el tiempo. Es como una bola de nieve. Al principio, pequeña, casi insignificante. Pero a medida que pasa el tiempo, empieza a crecer, y crecer, hasta volverse imparable. Ese es el secreto detrás de muchas grandes fortunas. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas subestima el poder del tiempo. Empiezan tarde, o peor aún, retiran sus ganancias demasiado pronto, y sin darse cuenta, destruyen el efecto más poderoso del dinero. Porque el interés compuesto no necesita grandes cantidades. Necesita tiempo, y cada año que retrasas, reduce de forma brutal el resultado final. Por eso, el mayor error no es empezar con poco, es no empezar. Pero aquí viene algo que puede parecer contradictorio, porque ahora que sabes cómo hacer crecer tu dinero, necesitas entender cómo no perderlo. ¿De verdad crees que puedes ganar mucho dinero sin asumir ningún riesgo? Esa es una de las mentiras más peligrosas que existen. La ley de riesgo y rentabilidad es simple. A mayor ganancia potencial, mayor riesgo. No existen atajos seguros. Si alguien te promete dinero fácil, rápido, sin esfuerzo, lo más probable es que estés a punto de perderlo. Y aquí es donde muchas personas caen. Buscan resultados rápidos, sin entender lo que hay detrás. Invierten en cosas que no comprenden, solo porque alguien más dijo que funcionaba. Y cuando el mercado cambia, pierden todo. Pero el problema no es el riesgo. El problema es no entenderlo. Porque cuando no sabes lo que estás haciendo, no estás invirtiendo, estás apostando. Y apostar nunca es una estrategia. Por eso, la verdadera clave no es evitar el riesgo, es aprender a controlarlo. Porque en este juego, no gana el que más arriesga, gana el que mejor entiende en qué está entrando. Y aquí es donde la mayoría cree que ya entendió todo, pero en realidad, está a punto de cometer uno de los errores más peligrosos. ¿De verdad pondrías todo tu dinero en una sola apuesta? Puede parecer obvio, pero eso es exactamente lo que hacen muchas personas todos los días, sin darse cuenta. Esta es la ley de la diversificación. El principio es simple. Nunca pongas todos tus recursos en un solo lugar, porque el riesgo siempre existe. Incluso en lo que parece seguro. Imagina que inviertes todo tu dinero en una sola empresa, o en un solo sector, o incluso en un solo país. Durante un tiempo, todo puede ir bien. Crecimiento, ganancias, confianza, hasta que algo cambia. Una crisis, una nueva regulación, una caída del mercado. Y en ese momento, no pierdes una parte, lo pierdes todo. Pero aquí está el error aún más sutil. Muchas personas creen que están diversificando, pero en realidad, solo están repitiendo el mismo riesgo, en diferentes formas. Compran varias empresas, del mismo sector. Invierten en diferentes activos, pero todos dependen del mismo mercado.
Y cuando ese mercado cae, todo cae con él. La verdadera diversificación no es tener muchas cosas, es tener cosas diferentes, que no reaccionen igual ante el mismo problema. No se trata de evitar pérdidas completamente, se trata de sobrevivir a ellas. Porque en el mundo financiero, el que sobrevive, gana. Pero incluso si entiendes esto, hay una ley que determina si podrás aprovechar cualquier oportunidad o no. Y la mayoría falla aquí, sin darse cuenta. Y si te dijera que el problema no es cuánto ganas, sino que nunca te pagas a ti primero, esa es la ley del ahorro. La mayoría de las personas sigue el mismo patrón cada mes. Reciben dinero, pagan todo, y si sobra algo, intentan ahorrar. Pero casi nunca sobra. Y ese es el error. El ahorro no es lo que queda. Es lo primero que debes separar. Es una decisión, no una consecuencia. Imagina que cada vez que recibes dinero, apartas automáticamente una parte. Aunque sea pequeña, con el tiempo, eso se convierte en capital. Y ese capital es lo que te permite invertir, crecer, avanzar. Sin ahorro, no hay inversión. Sin inversión, no hay crecimiento. Y sin crecimiento, solo hay estancamiento. Por eso muchas personas trabajan durante años y nunca construyen nada, porque nunca acumulan el recurso más importante, dinero disponible para crear oportunidades. Pero aquí es donde todo se vuelve más interesante, porque ahora que tienes dinero, tienes que decidir cómo usarlo. Y ahí es donde aparece una de las herramientas más mal entendidas. ¿La deuda es tu enemiga o puede ser tu mejor aliada? La respuesta es incómoda. Depende de ti. Esta es la ley de la deuda y el apalancamiento. La deuda no es buena, ni mala. Es una herramienta. Puede acelerar tu crecimiento o destruir completamente tu estabilidad. Piensa en dos personas. Ambas tienen acceso al mismo crédito. Una lo usa para consumir, comprar cosas que pierden valor, pagar intereses, acumular presión. La otra lo usa estratégicamente. Invierte en algo que genera ingresos. Aprovecha oportunidades, multiplica su capacidad. El resultado es radicalmente diferente. Una se hunde, la otra avanza más rápido que el resto. El problema no es la deuda, es no entender cómo funciona. Porque cuando usas dinero prestado sin control, no solo gastas lo que tienes, comprometes lo que aún no has ganado. Y eso puede atraparte durante años. Pero incluso si haces todo bien, hay una última trampa silenciosa, que la mayoría nunca ve venir. Y es la razón por la que muchas personas toman decisiones que parecen pequeñas, pero les cuestan una fortuna. ¿Crees que algunas decisiones no tienen impacto real? Esa es la ilusión. Esta es la ley del costo de oportunidad. Cada vez que eliges algo, estás renunciando a otra cosa, que podría ser mejor. No solo con el dinero, también con tu tiempo. Cuando decides gastar en algo que pierde valor, estás dejando de invertir en algo que podría crecer. Cuando eliges comodidad inmediata, estás sacrificando oportunidades futuras. Imagina gastar una cantidad hoy en algo que en unos años no vale nada. Ese mismo dinero, invertido, podría haberse multiplicado varias veces. Pero esa ganancia nunca existirá. No porque no fuera posible, sino porque tomaste otra decisión. Y ese es el error más común. Pensar solo en el presente, sin calcular lo que estás dejando de ganar. Porque en el mundo financiero, no solo importa lo que haces con tu dinero, sino lo que decides no hacer con él. Y aquí es donde la mayoría pierde dinero, sin darse cuenta. No en una gran caída, no en una mala inversión, sino poco a poco, en silencio. ¿Crees que tu dinero está seguro solo por guardarlo? En realidad, cada día que pasa, vale menos. Esta es la ley de la inflación. Con el tiempo, los precios suben, y el poder adquisitivo de tu dinero disminuye. Sin hacer nada, ya estás perdiendo. Imagina esto. Hoy puedes comprar algo con cierta cantidad. En unos años, necesitarás más dinero para comprar exactamente lo mismo. Y si tu dinero no crece, en realidad estás retrocediendo. Ese es el problema. Muchas personas creen que ahorrar es suficiente, pero si ese dinero no supera la inflación, se está reduciendo en silencio. El verdadero peligro no es perder dinero de golpe, es perderlo lentamente, sin notarlo. Y mientras pasa el tiempo, esa pérdida se acumula, hasta convertirse en algo enorme. Pero incluso si entiendes esto, hay algo más que puede hacerte perder dinero, incluso cuando todo parece ir bien. ¿Alguna vez has visto cómo el mercado sube sin parar? ¿Y todos empiezan a ganar dinero? Y justo cuando decides entrar, todo cae. Eso no es mala suerte. Es la ley de la reversión a la media. Los precios, tarde o temprano, vuelven a su promedio. Pero la mayoría no entiende esto. Cuando todo sube, creen que seguirá subiendo para siempre. Se emocionan, invierten más, entran tarde. Y cuando el mercado corrige, el miedo aparece, y venden en pérdidas. El problema no es el mercado, es la reacción. Porque en este juego,
Las emociones cuestan dinero. Y mucho. Entender esta ley no te hace adivinar el futuro, pero te protege de cometer los errores más caros. Porque a largo plazo, no gana el que acierta el momento perfecto, gana el que mantiene la disciplina. Y ahora, llegamos a algo que parece simple, pero define todo. ¿Sabías que puedes predecir el futuro financiero de una persona solo viendo en qué gasta su dinero? Esa es la ley del gasto. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo usas lo que tienes. Cada gasto es una decisión. Cada decisión es una dirección. Muchas personas gastan sin pensar, influenciadas por el entorno, la presión social, el impulso del momento. Compran cosas que no necesitan, que pierden valor, que no construyen nada. Y poco a poco, ese patrón se convierte en una trampa, porque no es un gasto grande lo que destruye tus finanzas. Son cientos de decisiones pequeñas, repetidas durante años. Y aquí está la verdad incómoda. Tu dinero es un reflejo de tus decisiones. No necesitas dejar de disfrutar, pero necesitas empezar a elegir. Porque cada gasto es un voto, por el tipo de vida que estás construyendo. Ahora detente un segundo. Mira todo lo que acabas de descubrir. No son consejos, no son trucos, son leyes. Leyes que han estado ahí siempre, operando en silencio, en la vida de todos. Las mismas reglas que pueden construir una fortuna, o destruirla poco a poco. Y aquí está lo más importante. No puedes evitarlas. No puedes salir del juego. Cada decisión que tomas con tu dinero ya está siendo afectada por estas leyes. ¿Lo sepas o no? Por eso muchas personas sienten que algo no encaja, pero no saben qué es. Porque están jugando sin conocer las reglas. Pero ahora ya lo sabes. Y eso cambia todo. Porque el verdadero riesgo no es perder dinero hoy. Es perder años, décadas, sin construir nada. Trabajar toda tu vida, sin llegar nunca a ser libre. Ese es el costo real. Pero también, este es el momento donde todo puede cambiar. Porque desde hoy, puedes empezar a jugar con ventaja. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar. Primero, controla tus gastos. Observa a dónde va tu dinero. Porque lo que no controlas, te controla. Segundo, ahorra. No esperes a que sobre. Decide separar una parte, desde el inicio. Ese es tu futuro, creciendo en silencio. Y tercero, invierte. No dejes tu dinero quieto. Haz que trabaje para ti. No necesitas saberlo todo, pero sí necesitas empezar. Porque la diferencia entre quedarse atrapado o avanzar empieza con una decisión. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas leyes has estado ignorando sin darte cuenta? Déjalo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Si este video te hizo ver el dinero de forma diferente, suscríbete. Aquí no hablamos de teoría, hablamos de cómo construir libertad financiera real. Y en el siguiente video, te voy a mostrar el error número 1, que hace que la mayoría nunca genere ingresos pasivos. No te lo pierdas.